Y pertenezco al ministerio Tiempo de Renuevo. Amén. En esta ocasión vamos a ver el tema de la gracia de una serie de estudios que le hemos llamado doctrina básica. Y no porque le digamos básica quiere decir que es algo sencillo, sino que es como va a funcionar como un fundamento para todo creyente, para que no sea engañado por esos vientos de doctrina que vienen. Ahora, vamos a ver el tema, la gracia. Cuando hablamos de gracia nos referimos a un regalo de Dios, a un favor, a un beneficio inmerecido. La palabra nos enseña que es un regalo y nos dio nueva vida a través de Cristo. Miren lo que dice Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Para comprender mejor, vamos a ver un ejemplo de lo que es gracia. Este ejemplo, hay tres cosas que son muy parecidas, que es la lástima, la misericordia y la gracia. Vamos a ver lo que es la lástima. La lástima es ver a alguien tirado en la calle y decir pobrecito y pasar de largo. La misericordia es ver a alguien tirado en la calle y decir pobrecito y ayudarlo. Pero la gracia, presta atención bien a esto, la gracia es ver a alguien tirado en la calle, decir pobrecito, ayudarlo, sabiendo que él nos hizo daño, que nos robó, que sabemos que esa persona nos hizo un gran daño. Eso es la gracia. Así actúa Dios con nosotros. Mire, Dios decide, como soberano Rey del universo, en su sola potestad, darle gracia al hombre. El hombre, el ser humano, no tiene capacidad de obedecer los mandatos de Dios, ni obedecer la palabra. No puede ni quiere. El hombre está depravado total. Sus emociones, sus pasiones están corrompidas por el pecado. Siempre prefiere el pecado y a causa de esta condición está muerto espiritualmente. Miren lo que dice Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El hombre natural no puede y no quiere. ¿Por qué? Porque se confirma lo que dice en Efesios 2:5, que está muerto en sus delitos y pecados. Es un hombre inerte, no puede responder al llamado de Dios. Por eso que la gracia tiene dos polaridades. Hay un sector que son los calvinistas, que dicen que el hombre no puede responder por sí solo al llamado de Dios. Y están los arminianos que dicen que sí, que el hombre tiene el libre albedrío y puede responder a Dios. Vamos a comprender mejor cuál es la naturaleza caída. Vamos a ver y vamos a dar un ejemplo. Nosotros nos apoyamos en lo que dice Efesios 2:5, que no podemos responder al llamado de Dios, que nuestro libre albedrío está alterado a causa de nuestro pecado. Vamos a ver un ejemplo muy didáctico. Tenemos a un cerdito, le ponemos delante de ese cerdito, le ponemos un charco con agua y mucho barro, y del otro lado le ponemos una camita como para un gatito. ¿A dónde cree usted que iría ese chanchito? Seguramente iría al charco. Ahora ponemos a un gato y ve esas dos situaciones. ¿Dónde cree usted que va el gato? Exactamente. Entonces vemos que la naturaleza de estos animales naturalmente se inclina a lo que les gusta. Ahora, nosotros éramos así a causa de nuestro pecado. Nuestra naturaleza caída nos inclina hacia el pecado y no podemos decirle que no al pecado porque somos esclavos del pecado. Esta condición de enfermedad moral del hombre lo deja incapacitado para cumplir y obedecer cualquier mandato de Dios, por su gracia. Pero la gracia de Dios es un regalo que obtenemos y que actúa como puente entre Dios y nosotros pecadores. La palabra nos enseña en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto quiere decir, y el apóstol Pablo le enseña a los romanos, que somos justificados gratuitamente por medio de la fe. La fe no es una obra, la fe es un regalo de Dios. Esa fe salvadora es un regalo de Dios. Porque si decimos que la fe es una obra del ser humano, entonces ya no es gracia. Porque la mínima obra que introduzcamos dentro de la gracia deja de ser gracia. Por eso somos salvos por gracia. Y Pablo en la Escritura está encerrado con unos paréntesis. Por gracia sois salvos. La vida y la resurrección de Cristo es la obra de un plan divino de Dios para rescatar al hombre de un castigo, porque Dios debe castigar el pecado. Dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A causa de la justicia de Dios, Dios tiene que castigar el pecado con la muerte del pecador en el infierno. Esa es la condenación justa de Dios, porque Dios es un juez
justo, y Él es toda justicia y demanda el castigo del pecador. Pero dice la Escritura, hay una coma más, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando por la fe nosotros creemos en Cristo, hemos sido justificados, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Eso quiere decir que su justicia se nos imputa a nuestra cuenta, y delante de Dios somos justos, como les dije anteriormente, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, por haber depositado mi fe salvadora en Él. Entonces, de manera que encontramos gracia, otra vez, en Dios, cuando Él no nos da, o no nos da, perdón, lo que merecemos. Nosotros merecemos el infierno a causa de nuestro pecado, y Él nos manda un plan de salvación, que es Cristo Jesús. Entonces, de manera que encontramos gracia, cuando Dios no nos da lo que merecemos. Amén. Entonces vimos que la gracia salvadora de Dios, al ofrecer su Hijo amado para pagar el precio por el pecado. El pecado tiene un precio y es nuestra muerte, pero Cristo pagó por nosotros. Dice Isaías 53:5, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La Escritura dice en Isaías, que él profetiza muchísimos años antes, dice, él fue herido por nuestras rebeliones. Nuestra rebelión, estar lejos de Dios, rebelarnos en contra de Dios, fue el castigo sobre Cristo. Dice que él fue molido a causa de nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Para nosotros tener paz con Dios, Dios tuvo que castigar al Hijo. Y así, de esa manera, nosotros tenemos paz para con Dios. Estamos en paz para con Dios porque hemos creído en Jesucristo. El castigo, dice la Escritura, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nuestro amado Señor Jesús, recibiendo en su cuerpo el castigo por nuestros pecados. La gracia de Dios se resiste a toda obra. No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer delante de Dios por el cual nosotros podamos ser salvos. Ahora, ¿qué es la obra en el creyente? La obra es la evidencia de que ha sido salvo. Por eso, cuando nosotros somos ya justificados, porque antes de ser justificados, Él primero nos llamó, porque antes nos había predestinado. Ve que hay un curso, esto es la doctrina de la gracia. Es muy complicada, es muy larga, pero vamos a ir detallando de a poco la doctrina de la gracia. Entonces, dice que a causa de nuestra justificación entramos en un proceso de santificación. La santificación es que vamos dejando el pecado progresivamente. Vamos dejando el pecado progresivamente. Lo que antes amábamos, lo que antes nos esclavizaba, lo vamos dejando progresivamente. Ahora obedecemos la ley de Dios, no perfectamente, pero sí sinceramente, porque hemos entrado en el proceso de la santificación. Entonces vemos la gracia de Dios salvando al pecador que merecía el infierno, pero a causa de su gran amor, Él nos otorga gracia. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto lo dice Efesios 1:4. Y ahí entramos en algo muy complejo, donde están varias doctrinas que encierran la gracia. La doctrina de la predestinación, la doctrina de la elección, la doctrina de la justificación, que encierran toda la gracia. Y ahí vemos el plan redentor de Dios, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Él nos eligió y nosotros no le elegimos a Él, Él nos eligió. Por eso el Señor le dice a sus discípulos, y no me elegisteis vosotros a mí, sino yo a vosotros. Yo los elegí a vosotros, a cada uno los señalé para que me siguieran. El Señor lo ha señalado a usted, me ha señalado a mí para otorgarme gracia salvadora por medio de Cristo. No hay ningún mérito en mí, no hay ninguna obra en mí por la cual yo pueda ser salvo. Esa es la gracia salvadora del Señor. La palabra nos enseña que es una elección divina y que se otorga sin hacer nada para ganarla. Eso es para que toda la gloria sea para Él. Toda la gloria es para Él, porque si el hombre introduce una pequeña obra para recibir salvación, comparte la gloria, le roba la gloria a Dios, pero en el plan redentor de Dios, toda la gloria es para Él. Amén. Hermanos, este ha sido el tema de la gracia. Y bueno, esperamos que le haya sido de mucha bendición y que estos estudios les ayuden a crecer en la gracia.
y que cada día ustedes se parezcan más a Cristo, porque esa es la finalidad de todo cristiano acá en la tierra, parecerse cada vez más a Cristo. Dios le bendiga mucho, hermano.